la W, volvemos a la noticia del día en Colombia, es judicial, tiene que ver con el proceso que se adelanta en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora vamos a escuchar a una de las víctimas, tal vez la víctima más relevante por el protagonismo que ha tenido en este caso. Me refiero al senador Iván Cepeda. Senador Cepeda, muy buenos días. Buenos días, Julio. Es un gusto tener esta conversación con usted, con su equipo, y que las personas que siguen la W puedan escucharnos. Claro que sí. Ya nos explicó el doctor Granados el origen de la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Ahí hay un tema con una decisión que tomó la señora juez, que para la evaluación de la apelación en la Corte, pues no le dio la razón. La gran preocupación de las víctimas es el impacto que esta decisión puede tener en los tiempos. Decía el doctor Granados que esto no afecta el tema de tiempos, pero a mí me interesa la opinión suya, que es víctima. ¿Afecta o no afecta los tiempos del proceso? Bueno, Julio, en realidad lo que hemos visto, no de ahora, sino de este largo proceso, es intentos desesperados por parte del expresidente Álvaro Uribe y sus abogados porque este proceso no avance. Eso fue evidente cuando el entonces senador Uribe renunció a su fuero y pasó a ser investigado por la Fiscalía, dejando a un lado a la Corte Suprema. También cuando se hicieron muchos intentos porque no prosperara el juicio, y ahora cuando ya lo estamos desarrollando. Así que este no es un asunto novedoso. La defensa ha hecho hasta lo imposible para no llegar a la instancia en la que estamos, y ahora que estamos ya en la fase probatoria, se intenta convencernos de que todo va maravillosamente, que lo que hemos escuchado hasta ahora lo que muestra es la inocencia del expresidente, pero al mismo tiempo, y ustedes también lo ponían de presente, hay esfuerzos ingentes por la prescripción de esta causa. Así que evidentemente, aquí hay un método. El doctor Granados suele decir que ellos y están empleando un método reconstructivo. Yo diría que hay un método prescriptivo. Senador, con esta puerta que abre la Corte Suprema, desde las víctimas temen que ahora que la juez no podrá rechazar de plano y de fondo una recusación que considere infundada, pues la defensa del expresidente durante lo que queda del proceso empiece a presentar recusaciones por cualquier motivo. No, ya veremos cómo se desarrolla este momento, pero nosotros tenemos en esto toda la paciencia, acatamos siempre las decisiones judiciales. Aquí hay un punto de vista que es el de algunos magistrados de la Corte Suprema, lo respetamos, pero también hay una decisión anterior del Tribunal Superior de Bogotá, algunos magistrados del tribunal, y esos son los argumentos que ahora la juez 45 de conocimiento, tendrá que tener en cuenta para tomar una decisión, y ya veremos en ese escenario cuáles las decisiones que se profieren, y yo creo que esto seguirá adelante con lo que ha sido hasta ahora un muy interesante ejercicio de la Fiscalía, demostrando las contradicciones, mentiras, falacias de los testigos que ha presentado durante todos estos años el expresidente Uribe en este proceso. Senador Iván Cepeda, hace unos minutos el abogado Granados decía que están muy cómodos en el proceso, que ninguno de los testigos que ha presentado la Fiscalía ha hecho el más mínimo señalamiento contra el expresidente Uribe. ¿Usted se siente igualmente tranquilo con el proceso que está adelantando la Fiscalía y los testigos que está presentando? No, yo entiendo al doctor Granados, por supuesto. Él tiene la dura tarea de vender esa idea, que no es de ninguna manera fácil. No, lo que hemos visto es otra cosa. Primero, que no todos los testigos han hecho una defensa cerrada del expresidente Uribe.
Aquí ha habido declaraciones muy importantes, entre ellas la del testigo Juan Guillermo Monsalve, pero también escuchamos al ex magistrado Iván Velázquez, también a Salvatore Mancuso, diciendo cosas que, bueno, no voy aquí a rememorar, pero que muestran por qué el expresidente Álvaro Uribe ha hecho esfuerzos para que todo lo que tiene que ver con el pasado de la hacienda Guacharacas y del grupo paramilitar que surgió en esa hacienda desaparezca de la faz de la tierra. Así que, digamos, no entremos en esos detalles. Pero además de eso, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto al abogado Cadena tramitando una serie de beneficios de carácter económico, haciendo ofertas de toda índole en materia de beneficios judiciales, y todo esto se nos dice que es a espaldas, sin el conocimiento del expresidente Uribe, algo que es evidentemente falso. El expresidente Uribe, todos lo sabemos, es un hombre supremamente meticuloso, que le gusta supervisar hasta la saciedad los detalles. Así que eso de que todas las cosas le están saliendo magníficamente a la defensa contrasta evidentemente con, repito, desesperados e ingentes esfuerzos porque no avanza el proceso judicial. Senador, una cosa que me parece importante en este momento, porque se crea la sensación de que acá todo esto comienza como la intención de llevar a la cárcel a Álvaro Uribe en este tema. Y quiero que es bueno hacer historia, y en este caso creo que casi que prehistoria por lo largo que ha sido este proceso. Es que al que me querían meter a la cárcel con falsos testigos es a usted. Y eso ya lo determinó la Corte Suprema, sobre eso ya hay sentencia, donde se demostró que a usted lo querían meter a la cárcel con falsos testigos. Y es ahí donde, y por una denuncia de Álvaro Uribe, que se le devolvió toda esta historia. Pero es bueno recordar eso para saber cómo comienza esto. Sí, sin lugar a dudas, sí. Hay que decir que varios de los testigos que ahora está interrogando la señora fiscal tienen compulsa de copias. Es más, hay un testigo de los que ha comparecido que ya está en juicio, que es el señor Pardo Hash, que no quiso precisamente decir una palabra porque su situación judicial es muy grave. Pero además de eso, están en juicio el abogado Cadena, su socio Juan José Salazar, el ex representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada. Es decir, este es un proceso que ya tiene unas bases muy sólidas y evidentemente no fuimos nosotros quienes desatamos este proceso judicial, fue el expresidente Uribe, y no solamente en el escenario de la Corte Suprema, yo debo recordar también ante el procurador Ordóñez, también en el Consejo de Estado. Y en muchos otros momentos hemos tenido una serie de discusiones y litigios jurídicos relacionados con estos asuntos que él ha propiciado. Él ha sido quien ha presentado una veintena de testigos a la Corte Suprema primero, después a la Fiscalía, y él es el que tiene ahora el gravísimo problema de que en todos esos casos de esos testigos hay irregularidades y además delitos que son evidentes. Ayer, por ejemplo, escuchábamos al señor Fabián Rojas de la Unidad Legislativa del expresidente decir que él quedó asombrado al ver que se le estaban entregando a la Corte Suprema de Justicia cartas que estaban siendo elaboradas por el abogado Cadena y por otra abogada, la abogada Ángela López, abogada de uno de los jefes de la oficina de Envigado, que escucharemos en los próximos días. Así que el expresidente Álvaro Uribe es el que creó este escenario que ahora evidentemente tiene ya una forma y una consistencia que es difícil de negar. Senador, en este juicio se ha hablado precisamente del alto número de testigos, las personas que están citadas a declarar, que son más de 80, y pues esa prescripción que se habla sería antes del 8 de octubre. Teniendo en cuenta estos dos factores, ¿usted cree se logre alguna decisión determinante antes de esa fecha, antes del 8 de octubre? Sí, yo tengo plena convicción que es posible.
además porque la señora juez, la señora fiscal están haciendo un trabajo riguroso, eficiente, pero al mismo tiempo debo decir garantista. La defensa no se puede quejar que no se le ha dado un amplio espacio para que ejerza sus argumentos, sus contrainterrogatorios, no solamente a los abogados del expresidente Uribe, sino al propio expresidente, quien ha intervenido cuando ha solicitado interrogando los testigos o dejando constancias. Es decir, esto que se alega de que la juez no es imparcial es más bien la molestia de que la juez es diligente y está haciendo su labor de una manera seria y rigurosa. Ese es el problema. En el marco de esa seriedad que usted destaca, ¿qué opinión le generó a usted cuando esta semana la juez, pues de alguna manera le llamó la atención a usted y al exfiscal Eduardo Montealegre, diciendo que la situación jurídica del expresidente Uribe no la resuelve ni usted, ni Montealegre, ni aquellos que lo tildan como condenado, sino que hay que respetar la presunción de inocencia del expresidente Uribe hasta el final? Bueno, ese es un muy buen ejemplo, precisamente que demuestra que la señora juez es exigente con las partes, independientemente de quiénes sean o quiénes seamos los intervinientes en el proceso. Yo he sido muy respetuoso de esa presunción, pero evidentemente la señora juez me llamó la atención por identificarme como víctima cada mañana cuando comienza el proceso. Aquí, digamos, técnicamente se dice presunta víctima, ¿no? Acreditada como presunta víctima. Bueno, yo tengo mi convicción, por supuesto, pero respeto y acato esa reconvención que ha hecho la señora juez, y en el día de ayer ya hice mi presentación de una manera distinta, porque efectivamente las órdenes que ella imparte hay que acatarlas. Senador, en su contrainterrogatorio usted reconoció que no fue directamente el expresidente Uribe quien lo persiguió. ¿No se debilita un poco su tesis como víctima al reconocer eso? No, yo no he dicho eso. No, lo que, si no estoy mal, dije es que no me consta directamente que el expresidente Álvaro Uribe haya conformado grupos paramilitares, puesto que la pregunta era una pregunta cerrada de sí o no, y si la pregunta es si yo estuve en la hacienda Guacharacas a mediados de la década de 1990 y pude ver y constatar cómo él intervenía en la conformación y fortalecimiento de ese grupo, pues obviamente la respuesta no puede ser afirmativa. Pero sí tengo la plena convicción de que el expresidente Uribe ha tenido un papel dirigente en ese proceso. Precisamente por eso es que hemos hecho debates y hemos escrito incluso libros sobre esos vínculos que ha tenido el expresidente, como exgobernador y en otras funciones que ha cumplido en su vida pública. Y por eso yo vuelvo a la historia de este caso. La sentencia de la Corte Suprema que lo libera a usted, que lo declara inocente porque el acusado era usted por el parte de Álvaro Uribe, vuelvo a insistir, lo que demostró la Corte es que a usted se le hizo, ese sí, un montaje para meterlo a la cárcel. Sí, evidentemente, y era un montaje urdido con una forma que después se siguió utilizando. Hay que recordar, una vez que vino el primer atentado contra Juan Guillermo Monsalve, yo hice un primer debate en la Cámara y a raíz de eso vino la denuncia penal del expresidente Uribe. Y después en cascada vinieron una serie de falsos testigos presentados ante la Corte Suprema a través de un abogado en la sombra. Esos testigos no los presentó ni el doctor Granados ni el doctor Lombana, quienes ustedes han entrevistado en la W, sino un señor que en ese momento era el señor Wilser Molina. La Corte hizo una labor de investigación muy seria y se demostró la falsedad de esos testigos.
Entonces vinieron las compulsas de copia contra ellos, vino la decisión inhibitoria en mi caso y la compulsa de copias contra el expresidente Uribe. Y en ese lapso, cuando se produjo esa decisión, es que se produjo toda esta otra parte que hemos ido viendo, que es el intento por que se retractara Juan Guillermo Monsalve y la presentación en cascada de otros falsos testigos. Ese es el proceso que estamos en este momento ventilando, y la Corte lo dice muy claramente. Le sorprende que una vez que tomó la decisión inhibitoria, el expresidente Uribe siguiera en la misma práctica. Es decir, se siguiera en el mismo modus operandi. Ya no era el señor Wilcer Molina, sino el señor Diego Cadena, quien entonces entró a fungir como abogado en la sombra, buscador de testigos y oferente de una serie de sobornos de distinta índole. Senador Cepeda, no lo quiero despedir sin preguntarle por algo. Usted hace parte de la coalición de gobierno, pero cuando tiene que hacer comentarios, en algunos casos críticos, los hace de la manera más respetuosa. ¿Cuál es su opinión sobre la decisión del gobierno de nombrar al doctor Ávila como nuevo ministro de Hacienda? Bueno, yo no conozco la hoja de vida y las ejecutorias del doctor Ávila. Yo espero que en esta situación en la cual, debo decirlo, el gobierno ha tenido un manejo correcto, acertado de los temas económicos y allí están los resultados, pues se siga en esa misma línea y deseo que el doctor Ávila tenga en eso éxitos. Pero repito, no conozco lo que ha sido toda su trayectoria en ese campo. O sea, ¿usted no recuerda el episodio de vivienda cuando estuvo en la administración distrital? No lo conozco en todas sus connotaciones, pero sé que hubo ahí un episodio, sí, pero no sé exactamente cuáles fueron los detalles y, para serle sincero, Julio, sobre las cosas que no conozco no emito opiniones. Es usted muy amable y gracias por atendernos. Una feliz mañana. Bueno, merecido descanso este fin de semana largo. Bueno, muchas gracias, Julio.